Sexta mesa de nuestro coloquio Estudios de Seguimiento de Egresados. ¿Qué sabemos de los egresados en sistemas abiertos? Que se organizó a través del PAPIT, apoyado por la DGESCA en la Facultad de Psicología. Hoy nos acompañan, a quienes agradecemos de antemano su participación y su apoyo, la maestra Margarita Molina Aviles, del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Psicología de la UNAM, que será la ponente, y como comentarista tenemos a Olivia Roldán Aragón, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y como moderador tenemos al maestro Raúl Acosta Castillo, ex de la UAM, Azcapotzalco, que está con nosotros participando en el proyecto PAPIT, que arropa a este coloquio en el que estamos inmersos y que creo que es una aventura en la que estamos inmersos para obtener experiencias, información sobre experiencias que han sido muy ricas hasta este momento, las que se han presentado, y no dudamos que va a ser excelentemente rica la participación de ustedes. Bienvenidas, y dejo al maestro Raúl Acosta como moderador. Bienvenidas y gracias. Bienvenidas. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. A la ponente y la comentarista. Quisiera presentar a las dos maestras que nos acompañan el día de hoy dentro de esta sesión del seminario, para que tengan una idea de su carrera profesional. La maestra Margarita de Molina Aviles estudió tanto estudios de licenciatura como de maestría en la Facultad de Psicología. Estudios de maestría en terapia breve sistémica en el Instituto Mexicano de Terapias Breves. Profesora de tiempo completo de la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Psicología desde 1975, o sea, desde que se creó el SUA, ¿no? Cargos ocupados en la UNAM, jefe de la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Psicología, coordinadora del programa de apoyo a la superación docente, coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, COED, coordinadora del programa de Educación a Distancia, Unión Universidades de América Latina, de la secretaria académica de la División de la Universidad Abierta de la Facultad de Psicología, ponente en cursos de programas de actualización docente para profesores de bachillerato y licenciatura, asistencia a más de 50 cursos, talleres, seminarios y formación profesional, responsable y corresponsable en diversas investigaciones relacionadas con los temas de educación, estrategias didácticas, sistemas abiertos y a distancia y su situación en América Latina, directora de más de 40 tesis de licenciatura y 2 tesis de maestría, autora y coautora de publicaciones en revistas especializadas sobre algunos temas de educación como tutoría, diseño instruccional, estrategias de aprendizaje, modalidades educativas abiertas y a distancia. Compiladora del libro Creciendo Juntos, el reto de padres y maestros, editado por el DIP, UNICEF, UNAM, en 1995. Responsable de elaboración de guías y materiales didácticos para la enseñanza abierta, miembro del comité organizador de congresos y reuniones académicas nacionales e internacionales. Participación en órganos colegiados, miembro del Consejo Técnico de la Facultad de Psicología, miembro de la Comisión Dictaminadora de la División de Universidad Abierta. Por el recorrido académico de la maestra y de la licenciada Olivia, licenciada en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, especializadas en la UNAM, que es Educación Abierta y a Distancia, Usos Educativos de la Computación, diplomado en Educación Ambiental en la Universidad de Guadalajara, asesor pedagógico en el SUAYET de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, docente a distancia en Ciencias de la Comunicación en el SUAYET de la Facultad de
de Ciencias Políticas, docente en la MADENS, en la maestría pues, de enseñanza media superior, en Ciencias Sociales, en la especialidad de Ciencias Sociales de 2006 a 2012, asesora académica en el Diplomado de Formación de Docente a Distancia en el CUADEC de 2006 a 2013, actualmente realizando estudios de maestría en Pedagogía en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, la maestra Molina viene a presentarnos el trabajo que han hecho en la Facultad de Psicología y estamos atentos a sus exposiciones. Muchas gracias, pues buenos días, bienvenidos, gracias por estar aquí. En realidad, como ustedes van a ver, a mí me hubiera gustado presentar datos duros, así resultados de investigaciones que todavía no tenemos, resultados de nuestro seguimiento de egresados. Entonces, más bien es una plática para compartir con ustedes los problemas que se nos han ido presentando, los diferentes intentos que hemos hecho por tener un seguimiento de egresados serio, formal, sistemático. Desde que estamos trabajando esto en la Facultad de Psicología hace varios años, pues el primer paso obligado es hacer una revisión bibliográfica, una investigación documental de qué hay, qué han hecho las otras instituciones que tienen sistemas abiertos y a distancia. Como lo que encontramos es que hay muy poco o casi nada en sistemas abiertos y a distancia de egresados, pues nos vamos a ver los sistemas presenciales que tienen, incluyendo nuestra queridísima UNAM, es poquísimo lo que tenemos, documentado, publicado, estudios sistemáticos por años, no tenemos. No encontramos ni siquiera los programas. Por ejemplo, la UAM tiene un documento que ha sido referencia de muchos sobre la metodología. La UAM hizo en una carrera de psicología que tiene, no sé en cuál de los campus, tiene un estudio publicado, es de los pocos, y esa metodología ha servido de referencia a otros estudios que se han hecho, pero realmente ahí es el primer dato, es que no existe un marco referencial de saber qué están haciendo los otros sistemas. Esto, lejos de ser un consuelo, porque diríamos, bueno, pues no lo es, ¿no? Porque estamos en una situación sumamente endeble en este sentido, y como sistema abierto, pues totalmente no hay nada. Por eso me parece tan importante, como decía Víctor hace un momento, un programa como este PAPIT, cuyo objetivo es saber qué con los egresados de los sistemas abiertos y a distancia. Entonces, pues creo que en esto habría coincidencia en todos los que estamos vinculados a estos temas, en que realmente no tenemos una fuente bibliográfica sólida en la cual apoyarnos para poder comparar, ponderar resultados, etcétera, tomar las metodologías. Y esto es una situación muy paradójica, porque resulta que todo mundo reconoce la importancia de tener estos datos, tanto en sistema presencial como en sistema abierto. A mí me ha tocado escuchar a mi director, a la directora del SUAYED decir que es algo importantísimo, pero tampoco ha habido un apoyo institucional importante para este tipo de programas. Entonces hay intentos como el que nosotros hemos estado haciendo en la Facultad de Psicología, porque es una preocupación compartida. Los profesores, los investigadores, los directivos, sabemos que es una tarea pendiente la de hacer estudios sobre los egresados, y que deberíamos de tener una metodología acorde a esta población estudiantil, que vamos a ver más adelante que este es uno de los problemas más fuertes que tenemos. En la Facultad de Psicología, una de las cosas importantes es que este programa de seguimiento hemos intentado trabajarlo de manera colegiada. Esto yo sé que no es fácil en las otras divisiones de Universidad Abierta a Distancia por el perfil de los docentes. En el caso de Psicología hay una planta docente constituida por muchos profesores de tiempo completo. Muchos quiero decir veintitantos profesores de tiempo completo, son muchos. Y profesores de asignatura, pero con muchas horas o de medios tiempos. Entonces hay un cuerpo docente, hay una masa docente que puede trabajar este tipo de temas,
y esto pues nos permite, de hecho, por ejemplo, es la única división, hasta donde sé, que tiene consejeros técnicos propios de la división de Universidad Abierta. O sea, en el Consejo Técnico hay dos representantes del Consejo Técnico, titular y suplente. Tiene su propia dictaminadora. Últimamente hubo una reforma en la facultad y algunas dictaminadoras, porque había dictaminadora del área clínica, social, educativa, etcétera, se juntaron, pero la del SUA logramos mantenerla aparte y creo que es la única división que tiene su propia dictaminadora. Entonces, esto se los cuento porque esto da cuenta del perfil docente que tenemos en la división, lo cual nos permite trabajar de manera colegiada este tipo de cosas. Entonces hay comisiones, hay una comisión, sabemos que tenemos muchas asignaturas pendientes. Por ejemplo, hace un rato mencionaba la cuestión de las prácticas en una carrera como psicología es básica, pero en un sistema abierto no es fácil tenerla por el perfil de los estudiantes. Entonces hay una comisión ahora que se encarga de eso, la comisión de prácticas. Hay una comisión de titulación que también, como vamos a ver más adelante, está muy vinculado con lo de los egresados y que se ha dado la tarea, una especie de cruzada, para tratar de que los alumnos que están a partir del séptimo, octavo semestre se incluyan en programas de titulación que estamos ofreciendo en las diferentes áreas de la psicología y la titulación a través de servicio social, etcétera, de este tipo de cosas. Y hay una comisión para el seguimiento de egresados, que es la misma que titulación, en realidad es una vertiente. Entonces, esto me parece que es muy importante porque este tipo de programas, si no tienen una red que los apoye, si es una persona quien encabeza un programa, esta persona se va, cambia de adscripción o lo que sea, el programa queda volando, que es lo que ha pasado. Aquí el hecho de que sea una comisión, pensamos que es algo importante. De manera un tanto simplista, porque pues no está escrito así en ningún lado, nosotros hemos considerado que hay 4 etapas en un programa de seguimiento de egresados. Uno, como ya decía yo, es la investigación documental. Nosotros, por ejemplo, nos dimos a la tarea, nos repartimos los documentos que había, por ejemplo, de la UAM, algunos otros de universidades en otras partes. En Colombia tienen estudios de egresados, la Universidad Abierta de Colombia tiene algo, tiene bastante, la de Colombia, las universidades españolas a distancia que tienen mucha tradición, y nos dimos a la tarea de revisar lo que tenían, lo que han obtenido, analizar y discutir esto. En un segundo momento, una vez que teníamos cierta claridad, nos dimos a la tarea de construir un instrumento. Como vamos a ver más adelante, la mayoría de los instrumentos que se han hecho, encuestas para egresados, tienen una serie de áreas, investigan una serie de aspectos, los sociodemográficos, la vinculación escolar, el primer trabajo, sueldos, familia, todo este tipo de cosas, pero no encontramos ninguno que hiciera referencia a la modalidad educativa en la que estudió el egresado, que para nosotros, y entonces esto pues nos dio la luz de que es en donde tendríamos nosotros que poner énfasis. ¿Hasta qué punto un alumno de sistema abierto es diferente que un alumno del sistema presencial? Esto podría ser medido a través de una encuesta, por ejemplo, o se pierde en la información. O sea, realmente esto es algo que, como no hemos aplicado todavía el instrumento, no lo sabemos si hay diferencia entre un alumno ingresado en sistema abierto a distancia o de un alumno presencial. Tenemos nuestras hipótesis que más adelante voy a mencionar. Entonces, la elaboración del instrumento, que pareciera una cosa sencilla, en la facultad hay gente que se dedica a hacer encuestas, parte de nuestra formación, sin embargo no resulta fácil, porque, como vamos a ver más adelante, las experiencias que tenemos al aplicar encuestas son terribles. Los alumnos no contestan las encuestas, no me estoy refiriendo a las de egresados, encuestas de lo que ustedes quieran, de manejo de tecnologías, de hábitos de estudio, de historia académica, no las contestan. El promedio de respuestas es entre el 10 y el 15%, y hemos encontrado algunas maneras de presionarlos. No te vamos a dar instrucción hasta a la materia hasta que no contestes tal encuesta, y suben las encuestas. Pero en el caso de los egresados no tendríamos esa herramienta, no tenemos ninguna forma de presionarlos. Vamos a también ver más adelante que este es uno de los principales obstáculos.
Entonces la idea era construir una encuesta lo más breve posible, lo más amistosa, lo más amigable, para que el alumno la pudiera responder rápidamente. Y me estoy refiriendo nada más a la encuesta de los alumnos. No hemos entrado todavía a las encuestas para empleadores o instituciones o empresas que estén contratando a nuestros egresados, que ese también sabemos que es un gran reto, ¿no? Pero en el caso de los alumnos, que es donde hemos concentrado nuestros esfuerzos, pues no hemos ni siquiera concluido una versión final que yo hubiera querido presentarles hoy, porque todavía está en revisión y todavía vemos que esta parte de la formación en un sistema bimodal, que es el caso de psicología, tiene que quedar reflejada en esa encuesta. Ahora, indudablemente que la tercera parte, la tercera etapa es la aplicación de la encuesta, es donde más retos y problemas encontramos. Sabemos por lo que leímos en las otras experiencias que revisamos que existen cantidad de problemas para tener resultados. Y por último, si las tres etapas anteriores se hicieron bien, pues el análisis de resultados ya debería de ser relativamente fácil, porque el propio cuestionario debe de estar hecho con ciertas categorías que luego sería fácil analizar y poder determinar resultados, ¿no? Sin embargo, no hemos llegado a esta etapa todavía. En el caso específico del SUA, esta comisión empezó a trabajar desde el 2013. O sea, es bastante reciente considerando una historia de 40 años, como es que hasta casi prácticamente 40 años después es que se nos ocurre tener un programa formal sistemático sobre egresados. Entonces, pues esto también da cuenta de que no existe una política institucional tendiente a la evaluación. Estamos como si estuviéramos empezando de cero, y eso es terrible. Es un programa que tiene en el SUA Psicología 42 años, 41 años de existencia, y cómo es que no hay un programa, ni siquiera que dijéramos, bueno, en los 70s o en los 80s hubo un intento, se abandonó. En realidad no tenemos antecedentes. Ahora, esta encuesta a la que yo me había referido antes, nuestra intención, como ya dije, es que a diferencia de otras encuestas, como la que tiene la UNAM en línea, no sé si alguno de ustedes seguramente han visto la encuesta que tiene la UNAM en línea, ¿sí? La encuesta para egresados. Yo incluso ahora, haciendo este trabajo, me tomé la tarea de responderla, porque además está abierta a todas las generaciones desde lo más antiguo de los tiempos. Es una encuesta muy extensa, me pareció a mí, o sea, es tan larga, es extensa, y mide todos estos aspectos: el perfil sociodemográfico, el perfil académico, el perfil laboral, la incorporación al mercado laboral, las características del trabajo actual, el lugar de trabajo, las actividades profesionales que realizan los egresados y la opinión sobre la formación profesional e incluso sobre las escuelas donde uno estudió. Los resultados me llama la atención que no están divididos en cortes, sino que se presentan como resultados globales, yo no sé. Y la página en donde está esta encuesta es la página de exalumnos de la UNAM, o sea que es de la UNAM, pero no es ninguna institución, o sea, no es planeación, no es evaluación educativa, la encuesta está en la página de los exalumnos de la UNAM. Esto, la verdad, llama mucho la atención. Y entonces, bueno, este tipo de encuestas, que está bien hecha, aunque es larga, no incluye en ninguno de sus rubros nada referido a la modalidad educativa, como si el SUA no existiera hace más de 40 años en la UNAM. No hay una sola pregunta que dé cuenta de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto pues ya nos dice mucho. Esta encuesta de la UNAM, por ejemplo, la anterior nos habla. No, la que sigue, pues entonces no la puse. Esta encuesta nos da datos globales de la UNAM, o sea, no sabemos ni por año ni por nada. Sin embargo, sí se puede saber en qué campus corresponden los resultados, qué plantel y qué carrera. Pero respecto a la modalidad, absolutamente no hay nada en esta encuesta que podamos extraer.
Entonces, pues, repito, no hay ningún ítem, no hay ningún rubro referido a la educación abierta o a distancia. En la revisión de otras encuestas, esta es muy emblemática, pues, porque la de la UNAM, vemos que ocurre lo mismo. Entonces, como objetivo de la comisión nuestra fue precisamente incluir o integrar en el instrumento que hiciéramos algunos reactivos que directamente relacionados con la modalidad de estudio. En nuestro caso, que es abierta y a distancia, o sea, bimodal. Nosotros, los objetivos en general de todas las encuestas, digo, aquí está sumamente resumido, pero cualquier estudio de seguimientos tienen como que dos grandes objetivos, que dividen luego en objetivos más pequeños. El primero es saber, estos estudios son un insumo para, todos dicen, es para mejorar nuestros planes de estudio, incorporar en nuestros contenidos temáticos temas que hacen falta, modificar los planes de estudio hacia el interior como resultado de las encuestas de egresados. Este sería un primer objetivo que casi todas las encuestas reconocen, tener insumos para actualizar y mejorar los planes de estudio. Y la otra es saber, y bueno, también ayudar a una definición de políticas institucionales y saber el impacto que las diferentes carreras o los diferentes egresados tienen en el exterior. Estos serían así unos objetivos muy generales. En nuestro caso también sería importante saber si hay un impacto por ser egresados de esta modalidad educativa en que se refleje en el trabajo profesional de los estudiantes. Nosotros compartimos en la comisión, y pienso que a lo mejor algunos de ustedes que estén vinculados con sistemas abiertos y a distancia, tenemos una hipótesis, y es que suponemos que los egresados de sistemas abiertos y a distancia deben de tener por lo menos dos ventajas en su desempeño profesional. En el sistema universidad abierta de la Facultad de Psicología hay una deserción o abandono alto de más del 30% en los primeros 4 semestres. Los alumnos que llegan a un sexto semestre, séptimo y octavo semestres llegan ya muy formados. La verdad es que hace un rato comentaba que yo tengo la suerte de impartir materias del séptimo y del octavo. Entonces la mayoría de estos alumnos son buenos alumnos y algunos son alumnos de excelencia. Muchos de ellos era el perfil de hace unos años que se ha ido modificando, son alumnos de segundas carreras, adultos muy bien formados, de verdad, alumnos de excelencia. Muchos de las medallas Gabino Barreda que se entregan en la facultad, cada año a alumnos de 10, son para alumnos del SUA, porque son alumnos, en el SUA es o todo o nada, ¿no? Si no completas tienes que, vamos, de alguna manera la mediocridad está un poco limitada. Antes, de hecho, nada más aceptábamos calificaciones 10 o volver a presentar. Ya no somos tan estrictos porque vemos que iban a egresar uno cada 5 años, ¿no? Entonces hemos tenido que ser más flexibles en eso, pero sí hay una cierta exigencia propia del sistema. Y entonces nuestra hipótesis es que un alumno que logra concluir sus estudios en un sistema abierto y o a distancia, es un alumno que ya es autogestor de su propio conocimiento, que tiene autonomía en cuanto a su aprendizaje, que es capaz de autorregularse y que estas capacidades las va a llevar al campo profesional. O sea, que sea cual sea su área en la que se desempeñe, esta formación, esta disciplina que obtuvo al ser estudiante del SUA, la va a reflejar en su práctica profesional. Esta es una primera hipótesis que hemos podido comprobar de manera informal, por eso no lo publicamos, por el contacto que tenemos con estudiantes egresados que sabemos que están trabajando en escenarios diversos y que son buenos profesionistas. Otra hipótesis es que el hecho de que desde esto se ha perdido un poco, pero hace unos años donde no había ahora todos los jovencitos dominan las tecnologías hasta los niños, ¿no? Y las tecnologías han tendido a ser más amigables. Alguien me decía que estos teléfonos, los iPhone y todos estos, ya no tienen instructivo ni nada. Ya un niño chiquito ya rápidamente le da, porque ya son
gestivos, estas tecnologías. Los bebés manejan los teléfonos y las tablets y todo esto. Entonces esto se ha perdido, pero hasta hace, digamos, unos 10 años, los alumnos de sistemas a distancia, abiertos y a distancia, tenían esta ventaja. Ellos a fuerza tenían que dominar por lo menos el correo electrónico, internet, plataformas cuando se empezaron a usar. Ahora esto ya no es un reto para las generaciones de jóvenes, ya es algo que traen incorporados. Sin embargo, los alumnos de sistemas abiertos y a distancia que usan las tecnologías de manera cotidiana, no nada más para entretenimiento, sino como una herramienta formativa, suponemos también que les da una ventaja en el campo profesional. Desgraciadamente no tenemos estudios formales que demuestren esto, porque todo ha sido a nivel testimonial, ¿no? Otro de los temas muy relacionados con los egresados y que hemos estado trabajando de manera conjunta es el de la titulación. De por sí los niveles de titulación de toda la universidad en general son más bajos de lo que quisiéramos. En el SUA ni siquiera tenemos los datos porque los datos no se separaban. Cuando un alumno SUA se titulaba, está en el registro de la facultad, pero no está separado. Y esto es algo que no hemos podido lograr que hasta el último año tener registros separados de los alumnos que se titulan. Esto es terrible porque igualmente no tenemos los datos de los titulados, pero sí sabemos que la titulación es baja. Entonces, les decía yo hace un momento, nos dimos a la tarea de hacer una especie de cruzada, hasta hicimos una especie de kermés o feria de titulación, la hemos hecho una vez al semestre para ofrecerles a los alumnos que están en los últimos semestres algunos programas de investigación en los que se pueden incorporar para hacer su trabajo de titulación, su trabajo recepcional. Hemos observado también de manera informal que las dos formas de titulación en la Facultad de Psicología se pueden titular por tesis, tesina, reporte laboral e informe profesional de servicio social. Antes había, hay examen global de conocimientos, pero era para el plan de estudios anterior. Este plan de estudios nuevo 2008 ya no se ha construido el examen global de conocimientos. Pero hemos visto que a los alumnos del SUA las dos formas que más les conviene para recibirse es el informe de servicio social y el reporte laboral. El informe de servicio social porque el servicio social lo tienen que hacer a fuerza, sean alumnos del sistema abierto o a distancia que jamás tengan que venir, el servicio social hay que hacerlo. Ahí entre paréntesis les comento que estuve en una comisión con las personas de servicio social y están intentando abrir alternativas a los estudiantes de distancia, considerando que la mayoría de ellos no tienen tiempo de estar las 480 horas presenciales que exige el servicio social. Sin embargo, yo en lo personal considero que lo tienen que hacer presencial. Que el alumno, aunque lo haga en los domingos, en un internado, sábados y domingos, lo tendría que hacer. El servicio social, es un paréntesis, pero se ha desvirtuado mucho. Se ha convertido en un trámite burocrático que hay que cubrir porque, es que si no, no me puedo recibir. Y qué lata tengo que hacer el servicio social. Cuando que el servicio social tiene también por lo menos dos objetivos importantísimos. Uno, consolidar la formación del estudiante en la práctica. O sea, aquellas cosas que el estudiante vio en la teoría, ir a hacerlas en la práctica y con esto consolidar su formación, cerrar su formación. Y la otra, muy importante, regresar a la sociedad un poquito de lo que han recibido en su formación universitaria. O sea, que su participación tenga un impacto social, que de alguna manera genere algún beneficio en la comunidad. Esto se ha perdido mucho y se está intentando en los programas de la Dirección de Servicio Social recuperar estos programas. Entonces, nuestra idea es también apoyar mucho la realización del servicio social en el campo profesional, en escuelas, en clínicas, en comunidades. Pues en la Facultad de Psicología tenemos vínculos incluso hay escuela de la propia facultad, Escuela de Educación Especial, hay clínicas de la facultad o vínculos con prácticamente todas las clínicas de salud mental de todos, del IMSS, del ISSSTE, de todas tenemos convenios, tenemos vínculos en los cuales el alumno puede hacer su servicio social. Nosotros a esto le vemos una gran ventaja porque al tener convenio con la facultad, en los centros hay supervisores
Entonces garantizamos de alguna manera que están haciendo una práctica de calidad en el servicio social y que si desde que eligen titularse de esta manera o toman la decisión de titularse a través del servicio social, pues empiezan a juntar sus datos, a sistematizar su participación y la elaboración del documento recepcional ya es muy fácil, ya es nada más juntar todo lo que ya tienen, hacer el marco teórico, en fin. Pensamos que es una forma muy conveniente de titulación a través del servicio social. Entonces hemos estado promoviendo muchísimo esta forma. Y también como tenemos muchos alumnos que ya trabajan, aunque no todos trabajan como psicólogos, pero los que ya trabajan, que en su lugar de trabajo desarrollen su proyecto laboral para titularse. Por ejemplo, tenemos en el área educativa, que es donde yo estoy, muchísimos de los alumnos trabajan en escuelas, no necesariamente como psicólogos, pero trabajan en escuelas, entonces están en un escenario natural para hacer su tesis. Entonces esto también es algo que hemos promovido mucho, pues para facilitarles la cosa y que se titulen, ¿no? También yo tuve la experiencia de los alumnos del Plan 71 que me decían que para ellos el examen global de conocimientos era una forma fácil de recibirse porque ya tienen la forma de estudiar. Cuando les daban la guía de estudios, ellos sabían cómo estudiar. Un alumno incluso de la primera generación que se tituló hace ya muchos años, me decía, no hombre, yo cuando vi la guía dije, pues lo preparo como preparaba yo mis materias, pero más grande. Y yo veo que mis compañeros del presencial se quieren morir cuando ven una guía de ese tamaño y que incluye todo esto, ¿no? Les digo, entonces también aquí habría una ventaja, solo que ahorita no la estamos ofertando mucho. Bueno, menciono todo esto de la titulación porque incluso hay programas de seguimiento de egresados, que ustedes también han de haber visto, que consideran egresado al alumno titulado. No es nuestro caso, nosotros en psicología estamos considerando egresado al que cumplió el 100% de los créditos. Pero hay programas que sí consideran titulado, y este es uno de los datos, la titulación de estudios de eficiencia terminal. Cuando ven el número de titulados, dicen, pues este programa es bueno o no lo es. Y ahí salimos fatal, en general todos los SUAS, pero fatal, porque esta es medida en esos términos, la eficiencia terminal está muy mal, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a la titulación. Les decía yo que aún no tenemos separados los datos en la facultad de los que se titulan en nuestra modalidad, y bueno, esto es algo que es increíble, nos ha costado trabajo porque el sistema no lo permitía rescatar a nuestros alumnos, ¿no? A los del SUA. Perdón, es que me queda una duda de sí. La mitad de tu intervención, no me quiero quedar con esta. Claro. Sí. El registro de los estudiantes se hace en común para los de escolarizado, sí. Abierto. Sí, en nuestra facultad, servicios escolares sí. Es el mismo. En servicios escolares de la facultad no está diferenciado. Ahí se lleva a cabo la inscripción, la reinscripción y la titulación y todos los trámites relacionados con el historial académico del alumno. Entonces, se puede dar el caso que un alumno SUA se reciba con sinodales que no sean del SUA. Entonces ni nos enteraríamos. Normalmente nos enteramos porque normalmente se reciben con profesores del SUA. Se da el caso contrario, yo tengo alumnos del presencial que soy su directora de tesis, pero no está diferenciado la modalidad. No existía forma, cuando los alumnos se recibían no les preguntaban de qué modalidad eran. Sí, pero no hay ningún dato así que les permita distinguir qué son del sistema abierto. Ahora ya, por el número de cuenta o algo así, no había forma. Ahora ya se hace, ya en un cuestionario que los alumnos, en un formato que los alumnos llenan, ya se pone si es de sistema abierto, pero no existía. La historia académica no los diferencia. Es decir, las asignaturas, la clave... No son las mismas, el plan de estudios es exacto. ¿No tiene una clave diferenciada? Bueno, tiene una clave diferencial el plan de estudios, pero son las mismas materias. Sí, pero esto es reciente, el plan 2008 lo empezó a diferenciar, el plan 71 no estaba diferenciado. Entonces no tenemos datos separados. ¿Sí? Pero creo que eso ocurre en muchas, Bueno, voy a intervenir ahí. Sí. En el caso de ciencias políticas, lo que se ha hecho es diferenciar los grupos SUAYER, justamente por la clave del grupo. Y es que en psicología no hay grupos, en psicología no hay clases obligatorias.
Entonces, nosotros no tenemos grupos así. Bueno, sí tenemos, en las actas aparecen, pero en la vida real no hay grupos. Todas las divisiones son peculiares y en nuestro caso no tenemos, porque yo sí sé que hay divisiones que sí tienen sus servicios escolares separados. En el caso nuestro no, tenemos ventajas, como les decía yo. Aquí está separado, sí, nosotros no, es la misma oficina. Nos dejan un día a los del SUA. Normalmente el último día de inscripciones y recepción es el día del SUA. Pero en la vida real no teníamos separados los datos, hasta de muy poquito para acá, que además las tecnologías ya lo permiten, porque entonces ahora sí con la clave ya lo permite. Tenemos un boletín SUA, de los alumnos que se reciben, les decía yo que los que se reciben del SUA generalmente son muy buenos, generalmente tienen mención honorífica por sus promedios, y esto lo hemos estado socializando mucho, sacamos las fotos, hacemos todo para que motivar a los demás. Ya tuvimos un caso de un alumno que se tituló estando él en Campeche, y por videoconferencia hicimos el examen. Pedimos permiso, nos dijeron en la facultad inmediatamente que sí, para mi sorpresa. Estuvo presente el jefe de servicios escolares, un poco para dar fe, estábamos los sinodales, y se hizo el examen por videoconferencia, ¿no?, de este chico que trabaja en Campeche. Entonces sí hemos tratado de impulsar muchísimo, esto por ejemplo también lo socializamos mucho, esto de la titulación, porque pensamos que es una también de las asignaturas pendientes, ¿no? Bueno, la parte más extensa de esta presentación es lo que se refiere a los obstáculos y dificultades que encontramos en el proceso. Creo que no les voy a decir nada que ustedes desconozcan. Ya sabemos que existe gran resistencia y escepticismo en general a todos los procesos de evaluación. En general la gente se resiste a responder encuestas. Existe en nuestro caso una dificultad para localizar a los egresados. Es increíble, pero no tenemos directorios. En los últimos años tenemos los correos electrónicos. En los últimos años se les mandan las encuestas, no la de egresados porque esa no la hemos mandado, de otras cosas, y la respuesta es bajísima. Por ejemplo, este estudio que yo les mencionaba de la UAM, que es referencia de otros, ellos hicieron su encuesta vía telefónica, lo cual implicó una inversión de dinero. Tuvieron que capacitar a un grupo de gente, pagarles, capacitarlos, contratarlos y hacer la encuesta vía telefónica. Digo capacitarlos porque no es nada más nada más sí o no, ¿no? Entonces, esto les permitió tener una muestra grande. Las muestras que hemos hecho de trabajos en línea sabemos que no hay gran respuesta. Hasta donde me acuerdo, Suayed hizo un intento de todas las carreras, ¿te acuerdas, Silvia? Lo mencionaron también, creo que mandaron 350 encuestas precisamente para promover la titulación a nivel de Suayed. Digo, yo pienso, si yo como egresada veo que hay un correo de Suayed, pues mínimo lo abro y lo contesto. Los datos que se tenían era que creo que lo habían abierto el correo como el 50 y tantos %, pero solo lo habían contestado el 11%. O sea, ese dato es impresionante. Entonces, así es, esto es. En el caso de los alumnos SUA, creo que se empeora la situación de los datos. Otra dificultad es que, bueno, ya lo mencioné, existe el desinterés de los alumnos. Pareciera que ellos ya cuando terminan ya no tienen mucho interés en mantenerse vinculados con su facultad de egreso, y nos cuesta mucho trabajo establecer contacto con ellos, ¿no? En el caso de los empleadores y empresas, nosotros no hemos tenido la experiencia, pero por la bibliografía se ve que también existe desinterés. Un tema relacionado que no es de egresados, los prestadores de servicio social, al que me he hecho referencia a este programa de servicio social, les digo, esto que se hizo de intentar recuperar el servicio social, incluyó la visita a todos los lugares donde prestan su servicio social, bueno, no sé si a todos, pero a muchos lugares, alumnos de la universidad en general. Y también lo que se encuentra es que las instituciones también están viendo esto, como en algunos casos es casi una carga, pues sí, tenemos la vinculación y vienen. En otros casos, los prestadores de servicio social son una gran ayuda para la institución, casi que no funcionarían si no hubiera servicio social. Muchos de sus programas los mantienen con servidores de servicio social. Sin embargo, a la hora de responder encuestas,
según lo que reportaban allá, tampoco se tenían resultados. Entonces, esto vemos que hay una gran resistencia de empleadores y de empresas, instituciones en general. También hemos encontrado que hay mucha movilidad de los egresados. Tenían un teléfono, un correo electrónico hace 10 años, hace 5 años, pero pues ya no es. Entonces, nuevamente la dificultad para tener directorios actualizados. Pero en general, yo creo que en resumen, lo que podemos tener es que no hay una cultura de la evaluación. Entonces, en las instancias, en este caso en mi facultad en general y en mi división en particular, no hay una adecuada infraestructura que nos permita llevar a cabo investigaciones o estudios evaluativos de ningún tipo. Cada vez que se tiene que hacer una encuesta de lo que sea, es todo un esfuerzo, porque ni estamos capacitados, no tenemos los recursos ni los antecedentes para poder llevar a cabo investigaciones de índole evaluativa y de seguimiento. Esto ya debería ser por sistema, debería de estar hace muchísimos años y debería haber todo un sistema con toda una infraestructura que lo soporte y no existe. Entonces, en todo lo demás se reduce a esto, ¿no? En general. En conclusión, pues, lo que nosotros tenemos muy claro es que esto es algo que no podemos dejar ya más rezagado, que pensamos que las ventajas de tener estos datos son muchas, que van en el sentido de saber el impacto que tienen nuestros egresados del sistema abierto y estancia. Creo que está de más decir que nuestros sistemas siguen siendo cuestionados. En la universidad este año se están cumpliendo creo que 42 años de sistema abierto y todavía es un sistema cuestionado, puesto en duda de si funciona o no funciona. Yo de repente oigo las declaraciones de los rectores en turno que le dan mucha importancia a los sistemas abiertos y a distancia y hablan de ellos como una gran posibilidad, una alternativa excelente, pero esto no se ha visto reflejado ni en los recursos, ni en el apoyo, en las divisiones por lo menos, ¿no? Entonces seguimos siendo un sistema que no tiene el mismo estatus que el sistema presencial. Y entonces, si no nos ponemos las pilas y tenemos datos como estos que yo mencionaba, de las hipótesis que tenemos, de que los alumnos egresados de los UAS pueden ser profesionistas de excelencia, porque son alumnos de excelencia los que terminan, pues no tenemos forma de demostrar que nuestros sistemas están funcionando. Es cierto que los estudios estos de costo-beneficio, de eficiencia terminal, nunca vamos a salir bien parados. En el mundo, ninguna universidad abierta sale bien parada, porque no, en lugares por ejemplo como en La Habana, que no tienen, en Cuba, que no tienen esta presión porque ahí todo es público, pensaron que por ejemplo reportar los datos de materias que han terminado los alumnos, más que de terminar la carrera, porque esto era un dato para ellos importante, porque igual si vemos la eficiencia terminal en términos de quienes han terminado el 100%, salimos muy mal, salimos realmente perdiendo. Entonces consideramos que es una tarea insoslayable, que ya nos tardamos demasiado, que ya nos pasamos demasiados años y que tenemos que echar a andar de una u otra manera. Igualmente en la carrera de psicología hay un plan de estudios 2008 que por ley se tiene que revisar cada 5 años. Entonces justo, en realidad se implantó en 2009 y el año pasado nos dimos a la tarea de hacer la revisión curricular de ese plan para hacer los ajustes. Ahí vimos que en realidad esto está sumamente vinculado con los egresados. Si queremos hacer un ajuste en las materias, en los contenidos de las materias, tenemos que ir al perfil de egresados. Pero si no sabemos estos egresados qué impacto están teniendo en su trabajo, en los escenarios reales, ¿cómo vamos a hacer los ajustes? Entonces estamos ahí cojeando muy fuerte porque no tenemos esta información. La Facultad de Psicología de manera presencial tampoco tiene, en su modalidad presencial, tampoco tiene datos de los egresados. Entonces, pues la idea es contribuir a la construcción de esta cultura de la evaluación que tanto falta nos hace a las instituciones para crear o consolidar las áreas de vinculación interna y externa. En las carreras como la nuestra, que tiene una vinculación social fuerte, donde hay tantos problemas, por ejemplo,
si vemos cualquier periódico, cualquier día, todos los problemas que vemos tienen una relación con la cultura psicológica, con los psicólogos. El bullying, el narcotráfico, la violencia en mujeres, la violencia en general, Los problemas de aprendizaje, problemas de conducta, obesidad. En todo eso tendría que haber psicólogos y no existen las materias. Hay una materia en el plan anterior, optativa, sobre criminología y hay una especialidad, pero como materia obligatoria, hay una. Cuando que este es un tema, encontramos que en criminología hay médicos forenses y hay abogados, por supuesto, pero no hay psicólogos. Entonces ahí tenemos una falla tremenda, pero no tenemos datos, por ejemplo, para demostrarlo, ¿no? En los problemas de obesidad, hoy en día México es el segundo país de adultos, primer país de niños obesos. Yo veo que salen anunciados los programas y no tenemos políticas institucionales ni políticas públicas en donde estemos incluidos los psicólogos. Aquí me estoy ventaneando, pero qué bueno que no hay otros colegas, ya me hubieran lanzado jitomates, pero es la verdad. Pero esto tiene que ver con esta situación de los egresados. Si no sabemos dónde están trabajando, la cuestión en las escuelas, todo mundo reconoce que en todas las escuelas de todos los niveles tendría que haber psicólogos. Este problema del bullying que se puso tan de moda el año pasado. Yo oía declaraciones, hasta los diputados dieron su definición de bullying y su programa de bullying, pero nunca oí ninguna del director de mi facultad ni de ningún psicólogo, ¿no? Entonces estamos divorciados, aparentemente divorciados de toda esta realidad social y no tenemos los datos. Entonces, pues tenemos que ponernos las pilas y hacer un seguimiento en los dos sentidos, de los egresados sistemas abiertos y a distancia, que yo sí estoy convencida de las ventajas, pero también el impacto como psicólogos, que tampoco lo tenemos registrado, ¿no? Entonces, pues como ustedes ven, yo me sentía hasta un poco insegura de venir a una presentación en la que no puedo ofrecer datos duros y más bien estoy presentando obstáculos y problemas, pero pues es nuestra realidad, no podía yo inventar más allá de eso. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención y yo creo que pues sería muy bueno compartir las experiencias de todos los que están aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Aunque no trajo todos los datos duros, es excelente la exposición que hizo, destacando los problemas que han tenido ellos en tratar de construir el instrumento principalmente, ¿no? Que aunque todavía no está en marcha, esperamos contar con los resultados lo más pronto yo posible. Les prometo. Que no lo dejen, por favor. Sí, no. Pero bueno, damos la palabra a la profesora Olivia para que comente la ponencia de la profesora Molina, por favor. Claro que sí. Gracias. Buenos días a todos, Margarita. Bueno, pues yo, si Margarita se sentía insegura al venir aquí, pues yo creo que yo me voy a caer por aquí, porque en ciencias políticas, concretamente en el SUAYET, pues prácticamente no tenemos nada en relación a seguimiento de egresados. Como tuve oportunidad también de tener con anticipación tu material, Margarita, pues traté de hacer un diálogo con las reflexiones de Margarita en su documento y bueno, hice algunos comentarios generales. Yo del trabajo de Margarita pues rescato realmente dos aspectos que me parecieron fundamentales, como es el trabajo colegiado, ¿no? Sí, que se han propuesto hacer. En lo personal también considero que es un trabajo muy importante, pero que desafortunadamente, y ahorita al estarte escuchando, pues no en todas las divisiones, ¿no? Tenemos esa posibilidad, y no por falta de interés ni de voluntad, sino porque simplemente las realidades, las condiciones son muy diferentes, ¿no? Ya a Margarita y yo nos conocemos de hace muchísimos años, también tengo ya muchos años trabajando en estas modalidades y sabemos que las divisiones UA, ¿no? En las diferentes facultades se surgieron y se fueron desarrollando en condiciones muy, muy diferentes, ¿no? Siempre he sabido que psicología ha sido muy afortunada porque incluso
pues tiene profesores de carrera, ¿no? Sí, Definitivos, adscritos, Sí. ahorita decías veintitantos. Sí, muchísimo. Y en el caso del taller de ciencias políticas, pues no, realmente no tenemos profesores de carrera adscritos, ¿no? A la división. Prácticamente el 85% de nuestra planta docente son profesores de asignatura y los profesores que tenemos participando como profesores de carrera están adscritos a las coordinaciones del sistema escolarizado, ¿no? Y que buena parte de ellos gustosamente van a la división a dar también parte de su carga académica. Entonces esto es ya de entrada pues una cuestión que sí nos hace muy muy diferentes, ¿no? En relación con psicología, y pues en general creo que todas las divisiones se han desarrollado de manera muy, muy diferente. En realidad pienso que es muy importante el trabajo colegiado porque pues definitivamente enriquece las miradas, ¿no? Desde bajo qué metodología, con qué criterios, cómo va a ser este instrumento, etcétera, ¿no? Pero pues desafortunadamente no hay muchas veces estos recursos, ¿no? La otra cuestión que destaco pues es que esta comisión ha sido conformada con profesores que tienen más de 20 años de experiencia. Creo que también esto es muy interesante e importante porque definitivamente pienso que a partir de la experiencia docente de tantos años en esta modalidad del convencimiento, ¿no? De que es una modalidad que tiene muchas potencialidades que no siempre se ven, pues también refina, ¿no? Refina mucho los estudios que se pretendan hacer, la perspectiva, o sea, definitivamente creo que son dos aspectos muy importantes del trabajo que nos ha presentado Margarita. Lo que veo también, además de condiciones muy concretas, ¿no? en cada división, por ejemplo en el caso de psicología, pues aunque tienen diferentes áreas terminales, al final pues es un mismo campo, es la psicología, Es un ¿no? mismo título. Es un mismo Es título, licenciada en etcétera. psicología. En el caso de ciencias políticas, pues nosotros trabajamos 5 carreras, entonces pues ya desde ahí también, no solamente la planta docente, sino también el número de carreras, y aunque están dentro del área de ciencias sociales, ¿verdad? Pues sí, también cada una tiene su particularidad, tiene cada una sus propios programas de estudio, ¿no? Aunque también hay criterios unificados en cuanto a egreso, titulación, etcétera, pues ya en la práctica sí tienen diferencias, sí hay algunas diferencias, ¿no? Sin embargo, y a pesar de estas diferencias, otra cosa que también le preguntaba al inicio a Margarita, en el caso del sistema abierto y a distancia de ciencias políticas, sí está como muy definidas las dos modalidades, lo que es la modalidad abierta y lo que es la modalidad a distancia, ¿no? Que me comentaba Margarita, pues que en el caso de psicología, como también lo comentaba, es como un solo modelo que sí ha implementado una modalidad mixta, ¿no? Trayectos a distancia, trayectos presenciales, pero en nuestro caso no, en nuestro caso sí está como muy definido quienes entran a la modalidad abierta, que sigue siendo presencial, ¿no? Con sesiones de tutoría presencial, grupal, sabatina, y en el caso a distancia, pues también entran a educación a distancia por convocatoria, y entran directamente al trabajo en línea 100%. En los últimos años sí se ha dado mayor flexibilidad en cuanto a que los alumnos, incluso del propio escolarizado, del propio sistema presencial de la facultad, puedan combinar materias, ¿no? O sea, incluso hay un programa de fortalecimiento escolar del escolarizado que pueden tomar tanto materias en abierto como a distancia,
y generalmente alumnos del sistema abierto pueden también cursar materias a distancia. Y aunque se han establecido estos mecanismos más flexibles, sí hay una definición muy clara de quién está trabajando en un medio virtual y quién está trabajando en la presencialidad, ¿no? Y son cosas que leyendo el trabajo y escuchándote, pues pensando en una metodología, en el diseño de instrumentos y todo esto, pues sí se tiene que pensar que aunque somos FAYER, en general en la UNAM, ¿no? Sí hay diferencias y que esto también tiene pues implicaciones metodológicas del diseño y construcción de instrumentos y todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también tenemos problemáticas comunes y definitivamente en nuestro caso, en el FAYER de Ciencias Políticas, pues no hay estudios, ¿no? de egresados, y esto es en general, realmente, como bien lo ha comentado Margarita, pero pues particularmente se agudiza todavía más en sistemas abiertos, ¿no? Y bueno, también como les comentaba, pues aún con mucha voluntad e interés de poder hacer estudios de este tipo, pues hay condiciones reales. Tampoco tenemos personal, ¿no? Personal académico que en determinado momento disponga de tiempo, ¿no? Y condiciones para poder realizar este trabajo, porque pues realmente en el SUA de Ciencias Políticas hay un staff que se ha dedicado más a la atención operativa, ¿no? del sistema, que por cierto también ha crecido mucho en los últimos años, en los últimos 8 años o más, ha crecido muchísimo porque justamente se implementó la modalidad a distancia. Entonces esto ha de verdad triplicado, ¿no? las actividades académico-administrativas, y pues ahí mismo se vive una situación de bastante, incluso limitación de recursos humanos, ¿no? Ahora bien, a pesar de ello, y a propósito de la reforma que está por suceder en nuestra facultad, el plan de estudios, en el 2010 la facultad realizó estudio de egresados, ¿no? Pero ¿qué pasó con este estudio? Hizo dos estudios de egresados, ¿sí? ¿Qué pasó con estos 12 estudios? Que pasó un poco la misma situación de ver, todos los criterios, los indicadores, pues de manera general, ¿no? Sin diferenciar o establecer alguna diferencia en relación con el origen de las modalidades, ¿no? De donde venían nuestros estudiantes. Entonces, por ejemplo, en el 2010 se hizo este primer estudio de egresados para las 4 licenciaturas de la facultad, y abarcó 14 generaciones que iban de 1989 a 2002. De este seguimiento que se hizo, las principales categorías que se exploraron fue dónde se encontraban laborando los estudiantes, cómo se llevó a cabo la transición de los estudios al trabajo, las actividades que realizan en el momento en que se levantó la encuesta, la relación de la formación profesional con las actividades laborales y las competencias adquiridas y en qué medida correspondían con las que se habían requerido en el trabajo. Fueron los grandes rubros, las grandes categorías, y después, bueno, lo desagregaron en un cuestionario de 41 reactivos, ¿no? Agrupados en 7 secciones: datos demográficos, antecedentes académicos, estudios de licenciatura, situación laboral, otros estudios, opinión sobre la licenciatura, distinciones y reconocimientos. En este caso sí se hizo la encuesta pidiéndole a los egresados que distinguieran de qué modalidad veníamos, ¿no?
Sin embargo, ya en la realización del informe final, en el documento que fue público, de acceso público, pues los datos eran globales, no venían diferenciados por modalidades, ¿no? Entonces es, pues sí, un poquito, otra vez, pues paradójico, ¿no? O sea, porque pues era y bueno, yo pienso que sí deben de estar los resultados por ahí, porque pues en el cuestionario sí se solicitaba esta diferencia, ¿no? De modalidad abierta, a distancia y presencial. Sin embargo, ya en el conjunto del informe pues no se observaron esas diferencias, que hubiera sido pues muy rico, ¿no? Pero conocerlo. También otro dato interesante es que para ese momento y la participación en este primer estudio se ubicaron a 870 estudiantes egresados, sí, en este periodo de 89 a 2002. Sin embargo, solo contestaron la encuesta 199, ¿sí? Que representó el 22.9% de la población global. Y pues uno que debe ser bastante representativo, ¿no? O sea, es bastante representativo. Se utilizaron también, pues, como medios el correo electrónico, el teléfono local, la carta, las redes sociales, el teléfono celular, ¿no? Y la búsqueda libre en internet también, y hasta el telegrama. O sea, sí se ocuparon muchos medios, ¿no? Aunque creo que en algún momento hice por ahí el informe que el medio predominante fue el internet, ¿no? Por medio de internet. Otro estudio en este mismo sentido que se realizó fue hecho en el 2013, entonces el primero fue en el 2010, el segundo en el 2013, un poco con la misma metodología, instrumento, objetivos, ¿sí? Pero en este caso se abarcó nada más las generaciones del 2003 al 2007. Y en este caso, y también abarcando la población estudiantil, tanto del sistema escolarizado, del abierto y a distancia también. Sin embargo, ya en el informe también de circulación general, no venía información de modalidad abierta y modalidad a distancia. De hecho, bueno, de modalidad a distancia es difícil porque, si no mal recuerdo, creo que nada más tenemos hasta ahorita un titulado, ¿no? en la modalidad, que no tiene mucho tiempo que realizó su examen profesional a distancia justamente también, ¿no? Bueno, y aquí tampoco hubo resultados. Estos mismos trabajos incluyeron también un estudio particular utilizando esta metodología de grupos focales, ¿no? Con egresados. Se realizó en el 2013 y se realizó por licenciatura, ¿no? Y sin embargo, ya en los datos globales tampoco hay ninguna distinción entre modalidades. Y para finalmente comentarles que también se hizo una encuesta a empleadores, ¿verdad? Y esta fue realizada en febrero del 2013. Se encuestó a 135 empleadores que en alguna forma incorporaban a egresados de nuestra facultad, pero también se ofrecen datos globales, ¿no? No hay datos diferenciados. Yo en general pienso que a veces cuando veo estos datos y me pregunto por qué no hay estas diferencias, pues la respuesta que me quiero dar, bueno, al final son los mismos planes de estudio, ¿no? O sea, en el sistema abierto es exactamente el mismo plan de estudios, sí. Me queda esta reflexión, me pareciera ser que es una discusión óptica, es decir, en este seminario se ha insistido entre la distinción entre los SUAS y el escolarizado, el sistema presencial o tradicional, si debe llamarse como debe llamarse, si son de primer mundo, de segundo, de tercer mundo, etcétera, etcétera. Si tienen muchos alumnos de excelencia o si no hay muchos alumnos de excelencia. Pero en principio el litis ahí es que es la UNAM. Así es. Y que cuando menos usted
bueno, yo recuerdo la experiencia, los alumnos que entran al SUA, pues no entran muy convencidos de entrar al SUA. Y la verdad es que preguntan, ¿mi título dirá, soy SUA? Y cuando uno les dice, no, Bueno. ¿no? Descansen. Entonces, pareciera ser que la discusión que se estén teniendo desde los SUAS es, queremos muchas distinciones, hasta llegar al punto de queremos ser una universidad aparte, una universidad abierta, tener propios planes y programas de estudio. Yo creo que tendríamos que tener cuidado ahí. O sea, sí, me parece que sí es importante tenerlas claras las diferencias de que son modelos distintos. Y yo lo pongo entre comillas, porque me parece que México no ha tenido la capacidad de avanzar en educación realmente abierta, a distancia, en términos reales. Que lo que se dan en estas sesiones semipresenciales son cosas como shoots, ¿no? Que un estudiante del escolarizado ve en varias horas y el estudiante SUA le tocan estos shoots, ¿no? Pero que realmente hayan desarrollado todas sus capacidades son casos excepcionales. Y ahí no depende tanto del estudiante, ahí sí depende del sistema. El sistema no ha hecho nada por realmente adecuar y realmente hacer eso en lugar de estarse peleando por somos o no somos, Sí, bueno, yo en lo personal, bueno, cuando me hago estas preguntas, digo, bueno, si hay alguna lógica, ¿no? En términos de que al final lo que estamos formando son sociólogos, son politólogos, exacto, profesionistas, en nuestro caso muy particular, ¿no? Y claro, entonces a lo mejor, y bueno, en ese sentido diría uno, no hay razón de establecer diferencias tan tajantes, ¿no? Tal vez, y aquí sí coincido con Margarita, efectivamente es una modalidad que se sustenta en una metodología didáctica diferente, ¿sí? Y entonces tanto docentes como alumnos desarrollan otras habilidades, otras competencias justo para la enseñanza y el aprendizaje, y ahí habría que plantearnos cuál es la riqueza, ¿no? Y sí hay a nivel testimonial, ¿no? También en Radio Pasillo con los profesores, ¿no? Que efectivamente sí constatan, ¿sí? Que los alumnos tienen otras habilidades, otras actitudes. Esto es una cuestión que sí enfatiza mucho los profesores. Sí se desarrollan otras habilidades de aprendizaje, de organización, de autorregulación y actitudes también positivas, ¿no? De mayor voluntad, mayor disciplina, o sea, otra serie de cosas. Entonces yo a veces me he puesto a pensar, digo, bueno, en todo caso, en algún momento en estas encuestas, pues tal vez aprovechar ese trabajo, esa riqueza de las que ya existen bajo estos modelos, ¿no? Y a lo mejor adicionar, ¿no? O sea, adicionar una parte que vaya más pensada, reflexionada en función de estas habilidades y actitudes que sí, o sea, a manera testimonial se reportan, ¿no? Yo también soy docente a distancia, bueno, a distancia, no en abierto, y creo que esa es otra cosa que también me he planteado. Sí son dos modalidades diferentes, por lo menos en nuestra división, porque nosotros, aunque existe esta flexibilidad ya de movilidad entre los estudiantes, sí están muy definidos los medios y todo a través de los cuales se va a dar el proceso educativo, ¿no? Entonces, bueno, sí, por ejemplo, nosotros en esta clínica que tiene la facultad, que da atención a problemas psicológicos a la comunidad universitaria, pero al público en general, y que nuestros alumnos hacen allá sus prácticas, los supervisores sí nos dicen, es que nos encantan los alumnos del sur, son muy diferentes, mucho más responsables, comprometidos, los que llegan a ese nivel. Sí, ellos lo notan y sí nos lo hacen saber. Es que finalmente los estudios de egresados tendrían que darnos esa respuesta. Exacto. Saber qué estamos formando, más allá de en esta locura neoliberal de evaluarnos, de si somos eficientes, ineficientes, etcétera, etcétera. Sí. No, finalmente, en concreto, ¿qué pasa en los salones de clase?
qué pasa con esos planes de estudio, cómo se le traducen en el estudiante y cómo ese estudiante en un inicio es estudiante y tiene que volverse en esos 4 o 5 años en un profesionista que en un tiempo determinado va a tener que entrar a fuerzas en el mercado laboral, ya no como ayudante sino como psicólogo, con una credencial que le permite ejercer la profesión. Y entonces eso es lo que tenemos que saber en los estudios de egresados, no sí qué tan buenos somos, sino qué son esos monstruos, si son monstruos o no son monstruos, ¿no? Sí, lo que pasa es que en un instrumento no es fácil saber eso. Ayer estuve yo en el examen profesional de un alumno SUA. Él ingresó al SUA en 2011, terminó los estudios en 2014 y se está recibiendo en abril del 2015 y eso porque yo estoy de sabático. Se hubiera podido recibir a lo mejor en diciembre si yo no hubiera estado de sabático. Un alumno, ya de por sí, ver esa trayectoria en un alumno SUA, ya dices, un promedio de 9.8, creo que sacó 3.8 en una tesis, una de las es en el área de clínica. Yo fui su directora, pero porque él llevó varias materias conmigo y estableció ahí un vínculo que suele ocurrir. Pero una de las sinodales que trabaja en clínica, porque este trabajo es un trabajo de violencia en mujeres en una clínica de la UNAM, precisamente, no de la facultad, de la UNAM, decía que era el mejor trabajo recepcional que había visto. Yo estaba orgullosísima por ser un alumno SUA. Pero yo estoy convencida de que este alumno ya venía con esas capacidades. O sea, él pudo cursar porque es un alumno excepcional, no es que el SUA lo formara. El SUA a lo mejor lo terminó para él, se acomodó, por eso es que, por ejemplo, se sentía muy cómodo cursando las materias a distancia. Yo a este alumno no lo conocía físicamente porque yo ofrezco algunas a distancia. Las cursó conmigo y yo sí doy retroalimentación. Héctor, tu trabajo fue excelente, estoy de acuerdo contigo. Entonces, a partir de ahí se enganchó conmigo. Yo físicamente no lo conocía. Cuando terminó la carrera me dijo, yo quiero que usted me dirija la tesis. Pero si yo no soy de clínica, pero es que me gusta cómo trabaja usted. Pero porque él era el que ya tenía estas características. Y en realidad yo también no soy de clínica, pero bueno, tengo una maestría en clínica, entonces, pues muy bien. Yo fascinada de trabajar con un alumno, todos quisiéramos tener alumnos como este. La tesis fue de mención honorífica, bueno, así reconocidísimo su trabajo. Pero este alumno ya era excepcional. Y alumnos excepcionales eligen el SUA porque van a su propio ritmo. Ya terminó la carrera y ya se recibió y ya está del otro lado, ¿no? Entonces es muy difícil. ¿Cómo mides eso en un instrumento? Yo también insisto en las diferencias, sí. Porque, por ejemplo, Margarita dice, este alumno era excepcional. Efectivamente hay alumnos excepcionales, ¿no? Pero también hay docentes excepcionales. O sea, a mí me ha tocado hacer seguimiento de docentes a distancia, ¿no? Y yo he llegado a identificar como 3 grandes tipos de profesores a distancia, ¿no? Y de verdad hay profesores a distancia excepcionales y que aún no siendo alumno de excelencia o excepcional, ayudan mucho a que el estudiante remonte una situación en determinado momento, ¿no? Entonces es como también, me pregunto yo, o sea, como, pues, ¿qué visiones se tienen que tomar en cuenta alrededor de estas modalidades? Porque tan importante es el alumno, pues también como el docente, ¿no? Para que de alguna forma remontemos marcadores que a veces no nos favorecen mucho y que pues sí cuestionan mucho pues también la eficacia, ¿no? de estos sistemas. Perdón, creo que por ahí había una intervención. Doctor, sí. Me parecen muy interesantes estos 2 exposiciones de que examinarlas de manera y en sus rasgos esenciales como procesos y proyectos de investigación. Para psicología tenemos un proyecto que lo está llevando a cabo un colegio. Yo no sé si la dirección nos apoya en la realización de su proyecto. Lo señalo porque va a ser muy interesante. Para el caso de ciencias políticas, hay una sección propuesta de investigación, pero yo las veo como proyectos voluntaristas.
en donde quien está al frente de este proyecto se queda con los resultados, como los socialistas. De tal manera que para este tipo de eventos tuviéramos esos resultados de esas experiencias como abono a propuestas de orden teórico, metodológico, técnico y de análisis de resultados. ¿Sí? El que realizó Rosa María Villanegro, que fue el proyecto, yo hasta ahora tengo conocimiento de ello. ¿Qué pasó con esos resultados? Vuelvo a insistir, lo estoy tomando como bloques y aquí aparece un elemento totalmente voluntarista, que no debería de ser así. ¿Por qué? Porque en este momento estaríamos discutiendo en otro nivel sobre límites y ventajas de propuestas teóricas, metodológicas, históricas, y no solo un recuento de algo que se hizo en los años. Es el primer dato. Y que, como lo decía en la presentación de esta mesa de coloquio, tenemos ejercicios y tiempos que poco a poco nos van nutriendo a quienes estamos interesados en esta temática, pero sobre todo constituir una propuesta de estudio de los egresados como una propuesta de investigación y de investigación institucional. ¿Bien? Porque en relación con lo que decía Margarita, es que no se sabe qué hay. Desafortunadamente no tenemos en este momento, porque no se alcanzó a editar, nuestro trabajo sobre el estado del conocimiento de los sistemas abiertos, cuestiones técnicas y guión que se pudiéramos dar ya en el coloquio. Sí hay una variedad tremenda de enfoques, puntos de vista, metodologías, y que se han hecho en el Distrito Federal, en algunas entidades, se han hecho en Colombia, en Ecuador, en España. Sí hay que hacer, como lo hicimos en nuestro papi, un estado de conocimiento y ponerlo a disposición de quienes están trabajando sobre ello. ¿Sí? Para mí me es muy difícil plantear los temas en términos negativos, no hay. Me interesa siempre en términos positivos. Sí hay, y es esto. ¿Qué limitado puede ser? Depende de cómo lo tome uno. Y yo creo que va a ser muy útil cuando tengamos esta publicación y se la vamos a hacer llegar para esto. Volviendo con la exposición de Margarita. Cierto, hay una gran cantidad de limitantes en términos de dato duro. Pero ya tienen el dato duro del 2008 al 2014, que fue cuando se aprobó la modalidad en la última revisión del plan de estudio. Ya tienen el dato duro, trabajemos con esas generaciones. Son que 3 generaciones de egresados, con esas 3 generaciones. Sí. En términos de miembros del grupo de PAPI, estamos haciendo también una propuesta de orden, aparte de la de oficiales en estado de conocimiento, una propuesta de orden metodológico. Todo el mundo pone énfasis en el alto grado de dificultad de aplicar la encuesta y que conteste. Nosotros no lo planteamos también, pero ¿cómo se puede resolver? Primer dato, en el proyecto hay profesores que dieron clase a esas generaciones que estamos estudiando, que son las generaciones 2004-2008 de la carrera de pedagogía del sistema abierto. Bien, perfecto. Ellos fueron profesores de los alumnos de esas carreras de los profesionistas. Y los 3 tienen el reconocimiento por parte de los que hemos encuestado. Hago el reconocimiento de la maestra, ¿cómo se llama la maestra? Yasmín. Hay 3 comentarios de los egresados que hemos encuestado que dicen metodología, pero con la maestra Yasmín, no con otro maestro. O sea que es el maestro, no la No materia. con las otros maestros que pudieron darles materias de metodología, sino
Y en el caso del maestro Jacobo también hay dos comentarios que son ampliamente vistos, los ven y los reconocen como buenos profesores, Sí. que no da lo mismo que cualquiera de nosotros nos hubiéramos metido al proyecto. Perdón, doctor. Iba en ese sentido. Sí. En el colegio de psicología que está realizando la investigación, tienen profesores de carrera que les están impartiendo clase a estas generaciones. Aprovechar ese handicap con el que cuenta para decir, yo conozco estos años y vamos a trabajar sobre esto, pero que vaya por delante de dato de la relación profesor-alumno, para que cuando se haga la invitación para aplicar ese cuestionario, digan, no, sí, es de tal profesor, que está en el proyecto de seguimiento de egresados, sí contesta. Y en cuestiones de temas como metodología instrumental, nosotros decidimos realizar una encuesta de 17 preguntas nada más. No más. Muy bien, está muy bien. Que la puedan contestar en 5 minutos y vía internet. Eso parece que dio muy buenos resultados esa día. Sí, Los resultados ya lo estamos analizando. Y yo, ahora sí yo diría que no sabe, ¿verdad? Se están analizando los resultados por el enorme apoyo que tenemos en primera instancia del maestro Raúl Acosta, que es súper especialista en SPSS y en otro tipo de manejo de programas computacionales, que ya nos ha permitido disponer de los resultados en el análisis 5, que es el análisis de variadas frecuencias y tal. Y tenemos también el apoyo de becarias excelentes de pedagogía. Es decir, cómo se conforma un equipo, pero que asuma ese equipo la propuesta como proyecto de investigación o como proyecto administrativo. Ahí es donde está la ruptura para el caso de psicología. No es un proyecto administrativo, es un proyecto de investigación. Para esto necesito los insumos que me van a tener que dar servicios escolares. Y en servicios escolares andan patas para arriba casi siempre. Entonces, bueno, pues ahí el papel del doctor Cabello ha sido estupendo, porque es el que desafía todas las secretarías administrativas y de servicios escolares para dar esos insumos que nos piden. ¿A qué voy con esto? Si uno hace una muy buena propuesta desde la construcción del proyecto, puede ir uno distinguiendo bien qué es lo que necesita, a quién tiene que recurrir, en qué momento, cómo vamos trabajando en todo un cronograma bien armado, porque de otra manera se nos va de las manos. ¿Sí? Yo creo que para el caso de psicología pudiera ser excelente que ustedes dispusieran de nuestra metodología, ¿verdad? Y hay un aspecto que me gustaría resaltar también. Además de contar con los correos electrónicos de bastantes miembros de las generaciones de egresados, de 150 contábamos con 138 correos electrónicos. Se les mandaron a todos, pero junto con esa estrategia se utilizó una estrategia que le hemos puesto de la bola de nieve. Aquel que recibe el cuestionario tiene que engarzar a otros de la misma generación para que se vincularan y reforzar con eso que le estamos contestando. Tiene que ser de la misma generación, no puede ser que agarren de otras generaciones. El estudio se concentra en determinadas generaciones, 2004 a 2008 en el caso de pedagogía. Pero con la bola de nieve se facilita la confianza que manifiestan los egresados para contestar el cuestionario. Les digo, de los 150 egresados nos contestaron 72. O sea, casi el 50%. Bastante. Yo conozco de hecho, este segmento de egresados de 1989 con Durango, con la Metropolitana, en otras universidades desde 1989. Y nunca habíamos tenido este éxito que tenemos aquí. Creo que la estrategia de tener correos electrónicos, de la bola de nieve, de
de estar llamando constantemente a través de correo electrónico para solicitar que colaboren en la contestación, en la respuesta al cuestionario. Eso es lo que incrementó el éxito y tiene bastante éxito. A ver, les platico problemas de representatividad. Como son grupos tan pequeños los egresados, ¿sí? Es dificilísimo decir que una muestra de ese grupo de 150 representativa. No por decir el 20%, con grupos tan pequeños no puede ser. Si yo con millones de alumnos o millones de gentes de un censo agarro el 20%, es un montón, de lo que hace la encuesta nacional de la juventud, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero con grupos tan pequeños, decir, con 20% ya es representativo, no puede afirmarse eso jamás. Hay que checar si es representativa en cuanto a sexos o en género, de cómo están divididas en la población la muestra, en cuanto a la generación, en cuanto a los promedios que tenían de calificación, en cuanto a las variables de que se disponen. Y si esos encuestados son más o menos proporcionales a lo de la muestra, a lo de la población, sí podríamos decir que es representativa, pero no hay porcentaje que diga que con poblaciones tan pequeñas que tenemos pueda ser representativa la muestra. No sé si... Y es bastante engañoso decir que con esa población tan pequeña tenemos que cubrir al 100%, porque si no, ¿cómo podemos generalizarlo? Perdón, maestro. Es que lo que estoy diciendo, maestro, es la Biblia. Le voy a decir por qué. Primero que nada, a mí me parece que la exposición de Margarita la celebro porque tiene una virtud. Dice las cosas tal cual en otras oportunidades. Aquí no hemos podido escuchar. Porque es lo que se hace administrativamente y entonces estamos teniendo grandes logros y bueno, hasta donde alcanzamos, ese es nuestro logro. Y yo creo que aquí está poniendo el acento en los obstáculos, el reto, la necesidad y los motivos por los cuales tendríamos que tener el asunto de los egresados en blanco y negro ya, ¿no? Pero no necesariamente como egresados. Regresando a su punto, nosotros tenemos una masa crítica que entró y la perdemos de vista, se nos olvida y nos vamos a los egresados y los de intermedio, ¿qué pasó? O sea, a ver, ¿por qué no somos capaces de visualizar a esta generación, no nada más para hacer la encuesta en el 2010 o en el 2003, sino ¿qué ingresamos a la UNAM? ¿Quiénes son? O sea, tenemos encuestas de ingreso que tomas, fumas, ¿tienes alguna afectación? ¿Qué edad tienes? ¿No? Pero no estamos ocupados en cuál es tu perspectiva profesionalizante, porque justamente nuestras poblaciones son aquellos que a lo mejor ya están trabajando, vienen a veces en segunda carrera. Entonces, ¿quién es nuestra masa crítica a la que tenemos que apoyar para que en una virtud de educación abierta o a distancia le demos los instrumentos, las herramientas para que se la rife allá afuera? Es decir, tenemos poblaciones distintas de suyo, pero además con otra. La universidad en muchas ocasiones lo que está haciendo es dejándolos pasar a la licenciatura sin tener un promedio adecuado y el número de aciertos que estamos pidiendo. Entonces, de repente, nosotros tenemos esta población que viene, de verdad, veamos el número de aciertos que quieren o que les piden para la escolarizada, ¿no? Comillas, escolarizada, porque todas son escolarizadas. O sea, la presencial les pide 100 y entonces en el SUA les pedimos 90. O sea, ¿por qué? Cuando es mucho más complejo estudiar en una educación no presencial, ¿no? Entonces, yo diría, sigámosle la pista a nuestra población que ingresó y pidámosle desde que ingresa que va a tener que tener alguna relación con la institución, por si te encuesto, por si necesito entrevistarte, por si te necesito para saber cómo te ha ido, para mejorar internamente nuestro plan de estudios, el profesor de la materia, al profesor fulano que nos da una, qué sé yo, decir, hagamos de la evaluación un instrumento no coercitivo, no que te penalice porque ni tú como alumno la haces, ni tú como docente la haces. Bueno, ¿cómo quieren que sea yo profesora a distancia? Si me dieron un cursito muy bien dado por la profesora Roldán, pero que con un medio
semestre no voy a ser un excelente profesor con todas las herramientas tecnológicas, con todo lo que la didáctica y la pedagogía me implica para que yo pueda hacer esto. Es decir, creo que nuestro problema, Margarita lo pone de manifiesto, es que no es, afortunadamente ellos tienen una comisión, representantes en el consejo técnico, o sea, ya no quisiéramos muchas facultades para que alguien levantara la voz y dijera, hey, tranquilos, necesitamos a veces. Entonces, yo lo que diría es, si en este caso psicología va con este tipo de avance, recuperemos quiénes son los que ingresaron y por qué quiero evaluarlos. Hay muchos alumnos en educación abierta que vinieron porque no tenían nada que hacer en su casa. Porque son abuelos y ahora cómo me voy a comunicar con mi hijo, ¿no? Porque, uy, desde hace mucho. Entonces, de verdad, nuestros estudiantes de educación en segunda oportunidad, abierta o a distancia, son otra cosa, ¿no? Listo, que un alumno de repente te rescate y diga, oiga, ¿usted me puede asesorar? Es un garbanzo de libra. Los profesores que están en los primeros semestres jamás son volteados a ver por el alumno de el octavo semestre, ya se te olvidó y no estamos presentes en ellos. Pero somos los profesores que a lo mejor les formamos, que era la educación universitaria, que era ser un profesional, que era un pensar crítico, que era el método científico, aunque esté muy depauperado ya, ¿no? Pero bueno, son las bases. Entonces de repente egresaron, pero ¿quiénes egresan? Los mismos, ¿cómo se fueron transformando en su visión del mundo, en la idea que tenían de la psicología o de la sociología o de lo que fuera? Porque bueno, creo que te transformaría el conocimiento en ese sentido durante 4 años, o los 8, que ese es otro problema que quería yo agregar, y ya con esto termino. La normatividad universitaria te dice, te voy a dar el doble de tiempo. ¡Qué felicidad!, ¿no? O sea, una persona que quería que le dieras las herramientas, los instrumentos para que se la rifara allá afuera, le dices, no, tárdate el doble. O sea, ¿cómo? ¿Por qué consentimos eso? Tendríamos que ser un poquito menos flexibles. Ay, no, es que trabajan, oiga, soy muy poco popular, ¿eh? Pero ahí me parece que eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Veniste para que te dieran los instrumentos. Veniste a los 30 años, te doy 10. Entonces, a los 40, no, pues ya mi trabajo, ¿vale? ¿No? Es decir, a ver, tenemos que hacer una reflexión así como dice el doctor Silva, pues sí, ¿qué persigue la evaluación? A nosotros nos debería estar ocupando qué persigue la evaluación, no por los egresados, sino porque estamos abultando cada vez más el contenedor del examen. Porque todavía no se le llama deserción. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a borrar de las listas? Una propuesta, ustedes se acordarán, ¿no? De, ay no, ya son muchos años de rezago, no podemos dejar que se nos vayan. Entonces, ¿qué vamos a hacer en términos de, para esto, empezar a aplicar ciertas estrategias de retención, no sé, algunos les llaman remediales, ¿no? Muy pomposamente. Yo lo que necesito es saber cómo vamos a armar estrategias para aquellos que se matricularon, por los cuales se trabajó, y Olivia no me dejaba mentir, es que los programas didácticos, pedagógicos, instruccionales, son de verdad, les meten uno mucho tiempo. Y luego resulta ser que ahí nos dejamos porque de un grupo de 40 se quedaron 3, así es. Y entonces en ese no ponemos, sino le decimos al alumno, usted no está egresando. Bueno, ¿y qué pasó con el docente, con el material, con el proceso, con la comunicación, con? Y se nos hace enorme. Entonces, yo, Margarita, te felicito, me parece que poner el acento de que, a ver, institución, hazme caso, eso es un gran avance, que ojalá lo hagamos. Entonces, ¿esto ya es otra propuesta de país? Yo coincido con la maestra Cabrera, y justamente era otro de los puntos que quería tratar alrededor de este trabajo, que efectivamente pues es muy importante saber quiénes son nuestros egresados. Pero, híjole, yo ahora que dices esto, Silvia, yo les comentaba el alumno que se recibió ayer, de excelencia, pero dentro de 8 días, precisamente el viernes a las 12, se recibe una alumna de licenciada en psicología que tiene 75 años. Ella hizo la carrera no sé en cuántos años, porque no he visto el historial, siempre lo entregan hasta la hora del examen. No sé a qué edad ella es la típica que tú dices, es abuela, también es del área clínica y también me elige a mí como directora porque siente que conmigo, yo soy barco. Entonces van, mira, para empezar no manejaba internet,
Yo casi todos los tesistas, pues ustedes trabajan y me mandan y yo les retroalimento por internet. Esta señora no, me dice, mi hija, cuando mi hija me va a visitar, aprovecho y le mando, maestra. O sea, imagínate, esta tesis hace más de un año que la estamos trabajando. Se recibe el viernes y la tengo que estar con ella en el examen, tuve que trabajar con ella la presentación, todo. Pero es válido, ella no va a trabajar seguramente. Ella es voluntaria en un centro de salud de Tlalnepantla, por donde vive, en el Estado de México, una cosa así. No va a cambiar su vida el título, no, es un logro personal, pero es válido. El otro chico, el que se recibió ayer, estoy segura que entra a la maestría en el siguiente periodo y tiene toda una proyección. Son completamente opuestos, ¿no?, sus perfiles, pero igual de válidos, en cierta forma, ¿no? Y eso también, esta diversidad de alumnos del SUA, que es parte de su riqueza, pero también es parte de una problemática, porque no, sí, el perfil es muy... algunos mexicanos sí, nada más, sino para que también trabajen para algo. Sí, a ver, claro, de verdad, claro, hay cosas que son como muy románticas. sí, como esta, ¿no? esta. ¿Qué es esto? Sí, Pero puede ser uno entre sí, otros 25,000. sí, Bueno, ¿qué vamos a hacer con los 25,000? Para que le sí, adoremos y para que realmente trabajen. Oye, ya hicimos algo por ustedes, órale, retribúyele, y no nada más es el servicio social, porque muchos pues, van y pasan la tarjeta y sacan la fotocopia. ¿Cuál servicio social? O sea, tendríamos que pensarlo en una complejidad de asuntos que me parece que es cómo retribuyes a esta casa de estudios. Pues que Margarita haya estado contigo, muy dale, aunque sea leyéndolo en físico y no en internet. Una reflexión en voz alta, no lo digo, así como universitario, como egresado, como alguien que ha estado mucho en la otra. En el seminario hemos escuchado estos garbanzos, ¿no? Estas cosas excepcionales, gabinos, no sé qué, del SUA, de la UNAM. En general, la UNAM tiene estudiantes que ganan premios, etcétera, etcétera. Pero el gran problema que tenemos como universitarios, los que trabajamos aquí, los que damos clase, es que no son un alumno, son cerca de 400,000 alumnos. Es una universidad que vive de impuestos, ¿no? Es pública, ¿no? Los alumnos de la UNAM son los más caros de México. ¿Por qué? Porque la UNAM genera más del 30% de la investigación de este país. Entonces, eso también tenemos que estar reflexionando. Está padre que tengamos Gabinos Barrera, señoras de 70 años que se titulan, que ya le resolvió a la universidad la existencia, ¿no? Pero si hay un proceso disociativo esquizofrénico, es decir, ¿para qué tanto recurso? ¿Para qué admitir tanta gente? ¿Para qué un saco que va a llegar un momento en que no lo va a resistir, aunque a distancia, en línea, parece ser que pues, ahí puede entrar Dios Padre, aunque no sepa manejar una computadora, y no hay problema, porque pues, hay que meter y meter y meter. Luego va a venir un problema demográfico, porque pues, ya no vamos a tener alumnos, pero vamos a tener un enorme rezago, y nos vamos a seguir parapetando en, pues le resolvimos la vida a una señora de 60 años, ganamos una Gabino Barrera. O sea, creo que la UNAM y los universitarios, antes de que vengan estas evaluaciones neoliberales, antes que nos digan son bien eficientes o son bien ineficientes, tenemos que pensar políticas en términos de cómo pensar en esos 400,000 estudiantes y ver qué está fallando. Es decir, ¿por qué en el primer semestre tengo un abandono de 1/3? ¿Por qué tengo eficiencias terminales del 30%? Porque así pasa, porque es en todas las universidades. Está bien. Problema del sistema educativo. Pero pues, nos dedicamos a la educación, no tenemos que estar reflexionando precisamente sobre ello. Lo dejo esta cosa en voz alta. Yo quería, perdón. No, está bien. Sí, comentar justamente que yo, incluso ahora que se me invitó a este coloquio, pues una primera pregunta, así que me hice, bueno, sí me parece muy valioso esto del seguimiento de egresados y todo, pero paradójicamente también me pregunté, pero como de cuáles egresados, ¿no? Porque efectivamente
Afortunadamente hay otra cuestión, la agenda estadística de la UNAM, ¿no? Ya, hace poco incorporó en la agenda toda la parte de educación abierta y a distancia de manera diferenciada. Entonces sí podemos ver ahí ingreso a modalidad abierta, a distancia, titulados, incluso ahí están los de psicología, está lo de egreso, ¿no? En la agenda estadística 2014. Claro que la agenda va como un añito atrás, ¿no? Sobre todo en lo que es egreso y titulación. Pero bueno, son datos que definitivamente antes no se tenían, ¿no? No se tenían, y que ahora, bueno, pues es de aplaudirse eso, porque aún pocos datos, muchos datos, lo que sea, sí le permiten ver a uno pues cuáles son las tendencias. Entonces, hace poco, el año pasado que descubrí esto, pues hice un ejercicio justamente sobre, tomando en cuenta ingreso y titulación a nivel global del SUAYED y a nivel de ciencias políticas, y lo primero que me preocupó realmente, me sorprendió, pues sí ver estas líneas totalmente, el ingreso va para arriba, totalmente creciendo, y lo que es egreso y titulación va al ras del eje, ¿no? Claro, también hay muchas diferencias entre facultades, ¿no? También. Pero entonces justamente yo me preguntaba, digo, bueno, porque tanto esfuerzo que se le ha invertido a estas modalidades, particularmente a la modalidad a distancia, que implica muchas cosas, y sin estar en esta lógica, ¿no?, de eficientista y todo esto, pues yo sí me pregunto, digo, algún criterio de racionalidad debe de haber, ¿no? Sin caer en estas lógicas, ¿no?, de costo-beneficio y pero porque sí, porque dice uno, son muchos esfuerzos humanos, tecnológicos, para muy triste esto. Entonces, justamente yo me planteaba que un programa de seguimiento de egresados necesariamente también tendría que incluir en alguna de sus líneas la exploración de trayectorias académicas de los estudiantes y de los egresados, ¿no? O sea, por ejemplo, el tiempo en el que terminan sus estudios. Realmente no tenemos indicadores al respecto. Los hay, los sospechamos, los deducimos, ¿no? Pero de información sistemática no la hay, ¿no? Porque esos datos pues sí nos pueden dar una idea pues de por dónde se tendrían que plantear estos sistemas, o sea, tal vez sin caer en este momento que sí debe ser para jóvenes que se van a incorporar en el mercado laboral, o para compensar en términos remediales una educación de un adulto que no pudo hacerlo en su momento y todo esto, pues yo al menos no conozco estos estudios de trayectoria académica, ¿no? O sea, que nos diga, a ver, un alumno promedio tomando estos criterios, se lleva tanto en realizar sus estudios, de egresar, cuánto le lleva el proceso de titulación, bajo qué modalidades, etcétera, ¿no? Ese sería una cuestión. La otra, los momentos críticos de la trayectoria, de verdad, ahí sí es bien dramático y triste ver el primer año es de un abandono terrorífico, ¿no? O sea, estamos dejando que ingresen muchísimos alumnos, pero ¿qué está pasando en ese primer año? Que abandonan de veras así en bandada a los alumnos, ¿no? O sea, sí hay en toda esta trayectoria momentos críticos, y el primer año es uno de ellos, y no estamos haciendo nada ahí, ¿no? Sí. Y hay otros momentos, ¿no? Por eso ya en quien sobrevivió, digamos, ¿no?, esta primera etapa, pues ya entra el cuarto semestre con muchas posibilidades, y entonces también, bueno, ¿qué es en esos alumnos que les da esa ventaja, ¿no?, o esos beneficios, cómo está constituido su perfil, que pueden trascender ciertas etapas críticas, ¿no?, de la trayectoria. Curiosamente, en psicología, en trayectoria sí tenemos muchos estudios, porque hay un instrumento que se llama MERI, que ahora se usa desde el 2011,
que nos ha permitido saber la trayectoria del alumno en todas las materias. Hay cosas sorprendentísimas para nosotros. Por ejemplo, el alumno, en la plan de estudios de psicología, el primer semestre hay 6 materias. Una de ellas es lo que vendría siendo introducción a la psicología clínica, que el 80% de los alumnos que entran a psicología van a clínica, quieren ser clínicos, quieren ya casi tener el diván en el primer día de clases y ser terapeutas, ¿no? Entonces es una materia que de suyo es atractiva hasta el nombre. Otra materia es bases biológicas de la conducta. Es una materia árida, entre comillas, porque es mucha biología. Los alumnos no se esperan tanto, hay muchos términos, tiene un grado de complejidad más o menos. Lo que hemos encontrado, bueno, ya están las otras materias, ¿no? Que es filosofía de la ciencia, matemáticas, todo esto. Lo que hemos encontrado es que los alumnos del SUA no reprueban, sino que no cursan las materias. En la eficiencia terminal de estas materias, encontramos que bases biológicas es la que más aprueban. ¿Por qué? No lo sé. Y la que menos aprueban es la de clínica. Yo hubiera esperado exactamente lo contrario. Y dije no, que aprueban, no que reprueban. No es que la reprueben, es que no la cursan. No la inscriben, no la registran. Estas materias entran un promedio de 350 alumnos por semestre, porque nosotros solo tenemos un ingreso. Con esto del plan de estudios, ahorita de hecho tenemos todavía los 2, por esto que dices, el otro todavía no ha salido, hasta que cumpla 10 años, o sea, hasta el 2018 vamos a terminar de ofrecer los 2 planes de estudio. Esto administrativamente es un horror, de tal manera que yo hubo un momento en mi vida que estaba impartiendo 11 materias, 6 del anterior y 5, o sea, es un horror, pero bueno. Entonces, de estas materias, sabemos cuál ha sido su trayectoria y de estos 350 alumnos se dividen entre 6 profesores más o menos por materia que hay. Entonces, por ejemplo, 6 profesores que ofrecen bases biológicas. Hay quien la ofrece en la modalidad a distancia, que está todo el material en plataforma. Hay quien lo ofrece con asesorías grupales que son más o menos equivalentes a clases. O sea, el alumno tiene que venir un día a la semana a su asesoría de bases biológicas, que son muy socorridas porque como es una materia, como les digo, compleja. Y hay profesores que lo ofrecen a la usanza antigua de que el alumno estudia por su cuenta y solo acude a una asesoría individual. No encontramos diferencias entre las 3 modalidades en cuanto a... Pero sí encontramos diferencias en cuanto a la elección de profesores. Ya para el segundo semestre, cuando ellos ya pueden elegir, es que en primero ya ven que les llega ya predeterminado. Entre ellos mismos, y ahora con lo de las redes, ya se ve que hay maestros en los que no se quieren inscribir y que se agota la inscripción de ese maestro, y hay maestros que están saturadísimos con 90 alumnos. Y a partir de ahí, el plan de estudios hasta el quinto semestre hasta el cuarto semestre es obligatorio. Las materias a partir del quinto son puras optativas. Esta tendencia se agudiza más. Entonces lo que vemos es que más que la modalidad, si es abierta, bimodal, es el profesor. El profesor es el que marca una diferencia. Y eso tiene que ver con lo que decías. Metodología, pero con tal maestro. Entonces tenemos una oferta en quinto semestre de materias muy socorridas de clínica, de 3, 4 profesores, ya para entonces son menos alumnos, ya no son los 350 que ingresaron, ya a lo mejor son 180, ¿no? Casi la mitad. Pero hay profesores que tienen 90 y que nos quieren ahorcar porque se les puso 90, y profesores que tienen 15, y eso porque pues, la quieren cursar, ¿no? Entonces sí ocurre esto. Hay un estudio muy interesante a nivel nacional que lo hizo la Universidad de Aguascalientes sobre la deserción en el primer año. Es muy interesante ese estudio. Lo hizo el que fue rector de la universidad, que no me acuerdo todavía, que fue el rector de la Universidad de Aguascalientes, Martínez Ruiz, y que tiene buen conocimiento de estadística y de evaluación y todo. A nivel nacional está el estudio. Él plantea varias hipótesis para ver la deserción en el primer año, que en el sistema abierto de pedagogía es de 50%, casi 50% en el primer año, de la matrícula que ingresa. Sí. En otras universidades no es tan alto, pero sí en el caso de la metropolitana perdemos a nivel general 25% de la matrícula, de los que ingresan en esa generación. Plantea que la existencia de troncos comunes es un lastre
que no ven los alumnos claros qué pasa en el primer año, ¿no? Con materias que yo comparto con las facultades como ciencias, filosofía, ciencias políticas y sociales o filosofía, que tengo que hacer como lo que sea, pedagogo, historiador o lo que sea aquí o allá en filosofía, como sociólogo, no sé, con redacción, con matemáticas, todas esas materias del tronco común, ¿no? Que no me dejan ver qué es la pedagogía o qué es la sociología o qué es lo que es. Por ahí, ¿no? Me gustó mucho esa hipótesis de Martínez Ruiz. La falta la diferencia de hábitos que exige la universidad con la diferencia de hábitos que traen. ¿Sí? Que es un tronadero ahí, pero espantoso. Él hizo un instrumento para medir estos hábitos que les exige el nivel superior de la universidad y que les exige, que traen del nivel intermedio. Está muy bien hecho el instrumento ese. O sea, lo recomiendo que lo lean el trabajo, y por ahí está, hay un abismo impresionante entre las habilidades que traen los alumnos y las habilidades que les exigen. Traen la habilidad de hacer resúmenes o síntesis, nunca reseñas, y en la universidad les exigimos reseñas. Si es que hacen las resúmenes o síntesis de libros, que no es lo mismo, los hacen mal. Tienen una habilidad lectora muy bajísima, ¿no? A nivel nacional e internacional estamos tronadísimos en la habilidad lectora, ¿no? Comprensión lectora. Trae interesante. Es dificilísimo encontrar Rizo en la Universidad de Aguascalientes. Cuando estuvo él, Martínez Rizo como rector, él dirigió la investigación, pero a nivel nacional, ¿no? Para que vean que no es un problema de la carrera X o Z, sino de todas las universidades. Y es impresionante la cantidad de gente que perdemos financieramente, aunque no les gusta hablar en esos términos, no deberíamos hablar exclusivamente de esto. Perdemos una cantidad enorme de dinero con esa deserción en el primer año, todas las universidades. Sí. Adelante, yo quisiera hacer un comentario muy rápido. Ya estamos desbordados de tiempo. Ajá. No, pero estamos cerca. Nada más en relación a lo que comentaban algunos de los colegas aquí, lo que decía la maestra Margarita, sobre esta dificultad para hacer este tipo de estudios. Yo me quedé pensando en algo que decía Armando hace rato. Decía, ¿en qué medida esta lógica neoliberal nos va empujando a una cultura de evaluación institucional donde, nos guste o no, tengamos que llegar a la disyuntiva de buscar saber qué tan eficientes somos y qué nivel de rendimiento tenemos? Pareciera ser que hacia ahí empuja esta dinámica de eficiencia, de costo-beneficio, que cada vez está más presente aquí en la universidad. Eso me estaba haciendo pensar hace rato que para este grupo de académicos, que casi siempre se nos pide cuando tenemos un puesto o cuando ocupamos una actividad o una función determinada, hazte de una vez evaluación, seguimiento de egresados, hay que hacer esto porque nos lo pide la administración central, así llegan los facultades por lo regular. Yo estaba pensando, tenemos que pensar que si tenemos que evaluar, tenemos que pensar con quién, con qué vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, por qué y para qué. Y eso sobre la base de nuestra propia experiencia aquí en el proyecto, ya lo decía algo el doctor Silva, tenemos que pensar en recursos financieros, tenemos que pensar en infraestructura, tenemos que pensar en nosotros mismos, formarnos como especialistas, porque al final de cuentas hacemos las cosas más en función a pues, qué sé hacer, cómo lo sé hacer, y si lo puedo hacer, y si no, o sea, un poco lo que sea, como mucho trabajo de buena voluntad, pero no siempre es lo más adecuado para este tipo de cuestiones, ¿no? Y finalmente, algo que no se toca habitualmente, pero que nosotros hemos encontrado que es muy importante, necesitamos información confiable. La información que administrativamente manejan las facultades no es confiable para hacer este tipo de estudios. Hay que depurar, hay que pulir, hay que precisar, hay que contrastar, etcétera. De pronto eso nos permite entender por qué en algunos estudios se toman incluso hasta los estudiantes del último semestre y se hace el símil como que si fueran ya egresados, porque como ya casi están al final, es como que si fuera, lo cual no es cierto tampoco, pero no hay más recurso, la información que se tiene es esa. Entonces yo creo que frente a este panorama, que no es el mejor, pero es hacia donde empuja las circunstancias,
tendríamos que pensar en función de lo que decías, Margarita, si somos los SUAS sistemas con estatus diferentes, y también la maestra Olivia lo mencionaba, son sistemas con estatus diferentes, también es cierto que paulatinamente tiende a ser una modalidad cada vez más socorrida y cada vez más masificada. Entonces, el riesgo que yo veo es que podemos crecer en medio de mayor incertidumbre y de mayores riesgos, porque al final de cuentas, ¿cuál ha sido la causa de este estatus diferenciado? Bueno, aquí lo vemos, estudiantes de cierta edad al SUA, estudiantes con ciertas características al SUA. Y uno dice, ¿en qué se ha convertido el SUA? Pues en un sistema emergente. En estas circunstancias que estamos viendo hoy tenemos que pensar cómo convertirlo en un sistema alterno, más que en un sistema emergente. Y yo digo que pasa necesariamente por también nuestra profesionalización en el campo de la investigación para hacer esto. Aquí hay un hecho que es incontrovertible. Nos hacemos administradores universitarios derivado de la propia experiencia como académicos. Terminamos haciendo, mucha gente se queda buena parte de su vida siendo jefe de un departamento, de un área, qué sé yo, más por la experiencia que tiene ahí que por la preparación que tiene. En este caso yo creo que, por lo menos para nosotros, esta experiencia nos deja claro la importancia de la formación en el campo de la investigación como un rasgo necesario para entrar, y seguramente que hay otros terrenos en el campo de la evaluación que comparten este tipo de características. Y con la ventaja, si ustedes tienen presencia en el consejo técnico, pues hay que aprovecharlo, como decía la maestra Lupita, no hay que aprovechar eso. Eso es todo, gracias. Pero nada más un ratito, ya con eso ya. Por favor. Sí. Normalmente pensamos que los resultados de una investigación de esta naturaleza la tenemos que dirigir nada más al ámbito académico. Y yo creo que debemos de dirigirlo también al ámbito de la toma de decisiones en el consejo técnico y al ámbito administrativo. Decirle a servicios escolares, queremos que nos saques estos datos de esta manera. Captura estos datos. Como decía Silvia Guadalupe, a ver, el que ingresa, ¿cómo ingresa? Pero regístremelo bien, ¿sí? Y sistematice. Es decir, tenemos que hacer propuestas de cambios, no solo en el mundo académico, que es muy difícil por las élites o las claques que hay en todas las carreras, pero también en el mundo de toma de decisiones en los consejos técnicos y en el mundo administrativo. Nada más. Damos por concluida y muchísimas gracias a la ponente y la comentarista de esta sesión. Damos por concluida la sesión de este coloquio. Esperemos contar con su presencia para las siguientes que faltan. Les va a hacer a nombre del entrega equipo de investigación de este papel, queremos entregar una constancia. Maestra Margarita. Muchas gracias. Maestro Raulito, muchas gracias. Gracias a todos por su presencia, su asistencia y su participación. La próxima semana tenemos igual una sesión sobre este mismo tema desde la experiencia de la computación política. Están cordialmente invitados. Tengan buen día. Y también con Olivia, qué gusto. Sí, Margarita, mucho gusto. Aquí. Es que esto Economía,